Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues comenzaremos el programa hablando de la fruta que se puede tomar en esta temporada, este final del verano, porque hoy es el último programa del verano de 2024 y los primeros días del otoño. Para ello haremos una visita al supermercado Plenus de la calle Remedios, la Rúa Remedios en Ourense. Luego nos desplazaremos hasta Vigo para hacer una visita a un restaurante histórico que tiene ya, bueno, casi mi edad, 62 años, y volveremos otra vez río arriba por el Miño, como estamos ahora, hasta la presa de Frieira, que es la que tengo detrás, para hacer una ruta, siguiendo lo que es el perímetro del embalse de Frieira, el último embalse del Miño. Con estos ingredientes les hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer. Pois este é o último, o derradeiro programa do verán, como do verán de 2024. O sea, verán outros veráns despois, como decíamos ao principio do programa, e estamos na frutería do supermercado Plenus da Rúa Remedios. Esta é a primeira vez que vimos aquí. Comigo sí, pero sí. Con Loli creo que non. Estamos con Aarón Gómez Galloso, que está ao frente aquí da froitería. Aarón, bueno, nós o que viñamos era falar da froita de Brao, que aínda... Todavía estáse acabando a tempada, pero aínda perdura, sí. Está a nectarina vermella, nectarina blanca, as ciruelas, e agora as últimas que virán, as que pechan a temporada, será o melocotón de Calanda. Ah, sí, ese é o que pecha o ciclo da froita de Hueso, exactamente, que ten denominación de orixe e dase na tempada entre setembro e novembro. Tamén, bueno, ten a cosecha é como un pouco máis especial, dai que tamén sea un pouco máis caro. Sí, sí. Pero ese ten sabor, ademais, sí, ten sabor. E despois está na familia das nectarinas, está a platerina. A platerina, que é unha filla de unha nectarina, exactamente, é como se fora paraguayo, non? A prima, exactamente, sí. Digamos que sí, ten forma de paraguayo, e a piel da nectarina, e o sabor é parecido á nectarina blanca. Claro. Aarón, así no verao, normalmente cal foi a froita máis vendida? A que triunfa, ainda que non é de hueso, o melón e a sandía son os que máis se venden. Son os clásicos. E depois o paraguayo aquí nesta tenda véndese moi ben, o sea, véndese toda ben porque a xente está deseosa de comer fruta de hueso cando chega esta temporada, pero aquí o paraguayo véndese moi ben, sí. Sí, bueno, debe ser unha cousa mundial, porque o paraguayo é máis delicado, non? Sí, máis delicado e é máis dulce como o melocotón. É máis dulce como o melocotón. Pero bueno, eso como todo, para gustos colores. Cada un leva o que máis lle apetece. Claro. Aínda que despois hai frutas que é verdade que se manteñen todo o ano. Eso te iba a preguntar. A piña ou... Entonces, pero bueno, que a época fundamental... Pero xa non veñen de aquí, veñen de outro hemisferio, non? Exactamente, veñen de importación, a piña casi sempre vende alá, porque non creo que... Non sei se están intentando cultivala en Canarias. Por exemplo, nas Illas Azores sí que teñen piña, pero aquí en Europa non se dá, a Europa continental. Sí, é como unha fruta, máis da terra tropical. Sí, é do trópico.
Pero, por exemplo, o melón que ven despois de Brasil, non? Sí, tamén, sí, porque o melón tamén é unha froita que hai todo o ano tamén. Sí. Sí, como a laranxa. En esta tempada hai o que lle chaman un melón Galia, que é máis redondo e é blanco por dentro, o sea, amarillo por dentro. Sí. Pero bueno, o sea, O que triunfa o pel de sapo. sí, así, tamén, sí. non? É o que máis se vende, sí. Sí. Bueno, pois temos aquí froita de abondo e un bon momento porque aínda temos... Bueno, empeza a facer frío, pero aínda se pode andar de manga corta, non? De camiño que imos para o outono, pois xa vai cambiando un pouco a fruta que se vende, pero bueno. O sea que aínda temos toda a meirande parte da froita do verao, todavía sigue sendo o melón de aquí, a sandía de aquí, Sí. máis a que está empezando xa a chegar do outono, non? Bueno, Exactamente. a uva, imagino que xa empeza a mazá tamén. Tamén agora ven a temporada das mazás, das peras, os cítricos. Sí. Os cítricos tamén, aínda que os hai todo o ano, pois, bueno, agora é a época fuerte. Bueno, pero esa será esa historia para outro programa. Moi si bien. te parece. Me parece bien. Moitas gracias, Arem. Nada, a ti. Bueno, pues nos encontramos en un histórico, más histórico de lo que yo pensaba, de los asados aquí en Vigo, y yo casi me atrevería a decir que de Galicia. Estamos en Casa Saillo, con Suso Saillo, porque lo de Saillo no es tu apellido, es... Saillo es el apodo. El apodo que yo recibía. El apodo del abuelo. Del abuelo. Y estamos en la carretera, en la antigua carretera, que, bueno, sigue siéndolo, pero la carretera que subía, de la carretera de Madrid, cuando subías por Puseiros, antes de que se hiciera la variante esa que... Por Bembrive. Exacto. Bueno, ¿cuándo comenzó Saillo a funcionar? Bueno, Saillo en sí empezó a funcionar como un barcito de pueblo pues hace 62 años. Empezó con un barcito de estos de pueblo, vendiendo el vino en tazas, poniendo 4 pinchitos, mucho cacahuete, de aquella se ponía mucho cacahuete por el mostrador. Y nació así, incluso se vendía vino. Venían los vecinos a buscar el vino, un cuartillo, medio litro y litro, que aparte teníamos las medidas. Las palmeras esas. Las medidas no, que eran oficiales. Esas medidas eran oficiales y te las venía un inspector a grabar que no le robaras a nadie. Tenían tal. Pues así empezó el Saillo con mis padres. Mis padres, bueno, pues mi padre cuando se casaron, pues montaron por aquí el barcito recién abierta la carretera nacional por aquí, y era el barcito de jugar la partida, los domingos era lo clásico, jugar la partida, ya se empezaba a hacer el café, las primeras cafeteras, la primera cafetera que era esa de brazo de faema, que eso era, había que hacer pulso para levantarla, y así nació el Saillo. Y empezasteis a hacer churrascos también muy pronto, ¿no? Muy pronto, prácticamente sobre el año 67, mi padre había sido inmigrante en Venezuela, y allí, pues como en la zona de Sudamérica, se utilizaba mucho el asado, sobre todo pues de ternera. Allí un poquito más de vaca, pero allí las vacas son como las terneras de aquí, ¿no? Y a mi padre se le ocurrió pues hacer los fines de semana, montar un asador, y lo que era el viernes por la noche, que de aquella, el viernes por la noche no se trabajaba mucho, la gente trabajaba, pero sí ya el sábado por la noche y el domingo al mediodía. Y así empezó a asar lo que es el churrasco de ternera, lo que es la tira de ternera. Se hacía con brasa, con leña de carballo, no se utilizaba ninguna otra cosa, solo era leña de carballo. Y aparte leña de carballo porque el pino tiene un problema que te puede dar aroma a la resina, y el eucalipto también te puede valer, pero debes de llevar por lo menos 5 años bien seco, porque si no siempre le va a dar. En cambio el carballo, el roble, como le da también buen aroma al vino, un buen vino siempre está en una barrica de roble, a la carne de ternera le daba un saborcillo muy sutil, muy agradable. Y así se empezó, y así estuvo hasta pues tranquilamente unos 12 años más, que después fue cuando mi padre empezó a hacer, aparte del churrasco de ternera,
El de cerdo. El de cerdo, que ya eso es una modernidad. Aquí en los años 70 sería. Por ahí. 70 y algo, sí. 60 y algo. 70 y largo. 70 y largo. Ya ha muerto Franco, creo yo. Sí. Sí. Ahí fue cuando empezó el bueno y la gente, pues, el churrasco de la carne de ternera, pues, para ciertos sabores. Y como digo yo, la de cerdo siempre se hace como más dulce, ¿no? Sí. Un poquito más tal, entonces pues la gente y también era más económica. Claro. Y ahí fue donde fue el boom un poquito del churrasco de cerdo. Y se empezó a hacer algo pero muy poquito, también, pero poco, y se empezó a hacer algo de bacalao. El bacalao a la brasa. A la brasa. Eso también era un clásico. Eso es un clásico. Bueno, ¿y tú tomaste el relevo? Yo tomé el relevo, pues mismo cuando se jubilaron mis padres, cogí el relevo porque, bueno, yo me escapé de la hostelería, siendo joven es muy fácil entender que la hostelería Sí, es muy esclavo. mientras los demás estaban de fiesta por ahí, yo estaba trabajando y era muy joven. Y yo cogí el relevo, bueno, tampoco no era muy tarde, pero bueno, con 25 años. Mis padres se jubilaron. Y bueno, aunque yo estaba trabajando en el automóvil, pues decidí, bueno, pues los fines de semana. Trabajaba por la semana en el taller y los fines de semana, los viernes y tal. Pero bueno, la cosa se fue haciendo y se fue liando. Se fue liando y de poco a poco, pues se llegó a trabajar los fines de semana, que era una locura. Se trabajaba los viernes por la noche hasta las 4 de la mañana, los sábados igual. Los domingos era trabajar hasta las 7 de la tarde y después se trabajaba los domingos por la noche gracias al retorno de la gente que venía de la zona de Orense, de Lugo. Entonces antes de llegar a casa se paraban a tomar la tapa de pulpo. Claro. Porque tú después al tomar el relevo también le diste otro aire al negocio. Hoy, por ejemplo, ya es una oferta muchísimo más amplia. Cuéntanos cómo es vuestra oferta. A ver, yo una de las cosas... Mantenéis los asados. Sí. El churrasco de cerdo, seguimos igual. No lo ponemos en tabla porque no nos dejan, porque lo nuestro era ponerlo en tabla y entero. Sí. No nos dejan, entonces lo ponemos en acero inoxidable, pero porque sanidad no nos permite. Pero poco a poco y después a mí también aquí se fueron montando incluso más empresas por aquí cerca, por la zona de aquí de La Bagunda, Gandarón. Y después lo que para mí fue un poquito un gran revulsivo fue el Hospital del Mensueiro. Sí. El Hospital del Mensueiro, cuando se abrió el Hospital del Mensueiro, pues entonces ya tenías el hospital aquí al lado, ya había médicos, ya había incluso gente que venía a visitar a los enfermos y tal, y entonces empezaron a comer, incluso empezamos a trabajar también por la semana. Entonces ya empezamos a trabajar desde el lunes al domingo. Sí. Entonces, claro, con ese tipo de gente y con tal, pues ampliamos mucho la carta. Ya no fuimos a algún pescado más, porque antes solo era el bacalao, ya nos traíamos algún lenguado, ya nos traíamos alguna merluza, en la carne y tal. Y después, de allí a unos años también, fue cuando se pusiera también un poquito de moda el chuletón. Chuletón. Antes se vendía chuletón de ternera. Sí. Chuletón de ternera se vendía chuletón. Pero el chuletón de vaca, aquí, aunque decían que era de buey, bueyes había muy pocos, y ahora hay menos, como digo yo. El chuletón de vaca macerada. Claro, aquí incluso la gente, hablabas con los carniceros y no sabían. Como le dijeras a un carnicero, oye, pero es que esta pieza tiene que estar 40 días ahí colgada. Te llamaban loco. Sí. Decían, eso es para tirar. Entonces, pero bueno, yo gracias a un señor que tiene un restaurante muy famoso en Nigrán, que me ayudó mucho, porque gracias a un amigo hablé con él y dije, yo quiero trabajar esto. Y este señor que me podía demandar, me dice, oye, pues búscate la vida, pues no, me ayudó mucho. Estás hablando de Sabetes. Pepe, que es un... Eso para mí ha sido todo, porque yo, de empezar con tal, Pepe, fui junto de Pepe con un amigo que teníamos entre los dos, me explicó cómo se trabajaba, cómo se maceraba, cómo se cortaba, cómo se asaba. Y entonces yo ahí empecé, y bueno, y fui ya el boom de entonces del chuletón de la vaca. Hoy, por ejemplo, alguien que venga, que no conozcas a ello, que claro, con tantos años ya es poco probable, pero quien no lo conozca, ¿y tú qué le recomendarías que tomase
Y que sea representativo de vuestro... Representativo hoy en día, yo sigo vendiendo solo chuletón de vaca gallega. No trabajo vacas extranjeras, como se suele decir, Sí. que las respeto igual a todas. Sí, Incluso este año he probado vaca en Extremadura, está impresionante. He probado vaca en Cantabria, está impresionante. Pero yo sigo con las mías. La mía es vaca de Lugo, vaca es de Lugo, de Orense, es de matadero de Lugo. Y yo es lo que trabajo, sobre todo chuletón, trabajo después la ternera gallega. Sigo trabajando churrasco de cerdo, por supuesto. Sí. Hoy en día en carnes tenemos más cosas porque en el cerdo, bueno, se ha metido un poquito ahí el cerdo ibérico. Sí, el secreto y todas estas Secreto, historias. la pluma, tal, que bueno, Claro. das un poquito variable. Utilizo los dos solomillos, pero utilizo los solomillos que trabajamos. Y después también trabajo algo de cordero lechal. Ah, muy bien. Lo que es a la brasa, lo que es la chuletilla y también la paletilla, pero yo la recomiendo más la paletilla al horno con agua y sal, tipo castellano. Sí. Y el cordero yo lo traigo de Valladolid. Cordero de aquí tiene otro sabor, Sí. el de allí. Y después lo que hemos aumentado también mucho es en pescados. Pescados, por ejemplo... El pescado estrella nuestro desde hace ahora muchos años es el coruso. El coruso sobre todo al horno, hacemos mucho coruso al horno. Después estamos haciendo también siempre algo a la plancha, un lenguado y tal, pero lo que más sacamos... Y ahora, desde hace un par de meses, 2-3 meses, probé otra tontería que la vi por el País Vasco y estoy haciendo rapitos enteros a la brasa, con cabeza y todo. Sí, hay que probarlos. Sí, eso en el País Vasco, por la zona de Bilbao, hay varios locales que lo hacen y yo lo vi y dije, yo esto tengo que probarlo. Pensé que se iba a quedar más seco la brasa, Sí. pero se queda muy jugoso. Y lo hago con la cabeza y con todo. Hago rapitos de ración, kilo 100. Sí, sí, pero sí. claro, la Que cabeza... tu padre le llamaría sapos, Eso, no le sapo. llamaría No, no, no. rapitos. Mi padre y mi madre serían un sapo. Sí, exacto. Y yo lo llamo muchas veces sapo. Sí, sí. Y estamos ahí. Y después, sobre todo, pues utilizar Yo voy al mercado, a la Plaza del Berbés todos los días. Aparte, la gente, los que me conocen ya saben que yo estoy en el Berbés todos los días. Sí, ahora, cuando te llamé para quedar contigo para hacer esta entrevista, tu mujer dijo, no, está en la plaza. claro. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando la lurita de la ría, que es para mí algo exquisito. Sí, sí. Es el chipironcito fresco. Traigo siempre algo de pescadito menudo. Siempre hay una sobita, un chinchito. Y luego, claro, tienes. Y después mucho pulpo. Trabajamos mucho pulpo tanto a feira y también sacamos mucho pulpo a la brasa. Ah, Cortado al revés, con un poquito de salsita de aceite con ajo. Y después, eso más o menos el tal, pero después siempre hay alguna cosa. Yo si veo algo, hoy por ejemplo había un calamar fresco, que hacía tiempo, un calamar, porque la lurita la está viendo, dentro de poco la lurita igual se dé y aparece el choquito. sí. Pero bueno, después tenemos siempre, claro, tenemos carpaccio de lubina, carpaccio de reno, o sea, en entrantes hay una variedad bastante buena. Hay jamón, hay cecina, estamos utilizando ahora una cecina de cebón que no es seca, es veteadita, que está gustando mucho. Y hoy, como voy a la plaza todos los días, ayer por ejemplo traje unos sargos para hacer a la brasa, hoy traje calamar fresco, que lo vamos a hacer así a la plancha enterito y Sí. tal. Y siempre jugamos con un poco lo que es la base. Como digo yo, la base es el chuletón y el corujo. Y después siempre jugamos, pero siempre va a haber más cosas. Yo voy a ir todos los días. Y después tenemos también una cosa que la repostería toda es nuestra. Eso es fundamental. Nosotros no compramos nada, o sea, compramos el material y nosotros desde el chocolate, que lo fundimos nosotros, hacemos un postre que es uno de los más famosos que tenemos ahora, que es la crema de tetilla, que es de una tetilla de arzúa, la convertimos en un tipo mousse y que la gente está gustando mucho con un poquito de miel, pero tienes la tarta de la abuela, tienes leche frita, tienes... Todo lo que da. Pero todo casero, nosotros no compramos ningún postre. O sea, el asado sigue siendo, digamos que la parrilla sigue siendo la madre Sí. de la cocina. Pero siempre, hoy en día, ayudado Sí, con más cosas. Con más cosas. Sí. Y luego me imagino que tenéis una carta de vinos en consonancia Sí. con esta diversidad de platos que, como veo, son... La carta está ahí, lo que tengo, lo que no tengo, porque yo creo que nos cubre demasiado bien. No tengo ahora, los tuve, pero ahora no tengo vinos extranjeros.
Ahora tengo más gallegos, porque además ahora los gallegos han salido un montón de bodegas, se están haciendo unos blancos espectaculares, se están haciendo unos blancos con lías espectaculares, ya se está haciendo algunos tintos gallegos de mención, después tenemos los tintos frescos como son los mencías y tal, pero ya hay algunos que se hacen con crianza. Después tenemos una buena carta de Ribera de Dueros, prácticamente tal, después tenemos Rioja, por supuesto, y después sí, blancos también, blancos solo gallegos. Claro. Hay que tirar por la patria un poquito. Y después tengo un par de ellos así un poquito de fuera, tengo alguno de Extremadura, tengo alguno de Toro, tengo alguno así, y por lo general muchas veces va a haber algún vino distinto porque a mí me gusta probar. Me gusta catar vinos y como me gusta catar vinos también me gusta probar. Sí, más o menos unas 300 referencias. No está mal, no está mal. Sí. Oye, pues Suso, muchísimas gracias y otros 62 años. Y que los veamos, y que los veamos. Bueno, vamos a intentarlo. Exacto. Vamos Muchas a intentarlo. gracias. Gracias a vosotros. Como les prometimos al principio del programa, hoy nos vamos a hacer una ruta siguiendo el perímetro del embalse de Frieira, el último embalse del río Miño y también fue el último en ser construido. El 30 de diciembre de 1970 se daban por terminadas las obras de esta presa, la del embalse de Frieira. La última del Miño, tanto en términos cronológicos como geográficos, tiene una altura de 33 metros y una longitud de coronación de 194. A ambos lados de la presa están los lugares de Afrieira. A la izquierda, Afrieira Urensana, en la parroquia de Desteriz del municipio de Padrenda. A la derecha, la Pontevedresa, en la parroquia de Quintela, en el municipio de Crecente. En el lado pontevedrés se encuentra la estación de tren de Frieira. Ahora solo para un tren al día por sentido, pero hace poco más de una década daba buen servicio para los vecinos de Padrenda y de Crecente que querían ir a estudiar o a trabajar a Ourense o a hacer gestiones, porque disponían de trenes por la mañana y por la tarde en uno y otro sentido. La vía del tren serpentea por la orilla derecha, bordeando este embalse que forma un lago de casi 4,7 kilómetros cuadrados. Más estrecho que el de Castelo de Miño, pero con una cola que llega prácticamente a Ribadavia, allí donde el Miño se encuentra con el Avia. Su capacidad es de 44 hectómetros cúbicos y en la actualidad se encuentra al 86% de su capacidad, con 38 hectómetros de agua embalsada, una cifra muy similar a la de los últimos 10 años en esta época del año. En su recorrido desde este municipio por la orilla izquierda, va visitando Arnoia, Cortegada y Padrenda, las comarcas del Ribeiro los dos primeros y Terras de Celanova el último. Por la derecha, Ribadavia y Crecente, ya en la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca del Condado Paradanta. Nosotros hicimos el recorrido aguas abajo por la orilla izquierda, con Arnoia como primera parada. Aquí nos encontramos con el primero de los balnearios que baña este embalse, el de Caldaria, inaugurado en la mitad de la década de 1990, concretamente en mayo de 1995. Arnoia fue, de hecho, el arranque de la nueva edad de oro del termalismo gallego. La villa termal está emplazada en una finca de 100.000 metros cuadrados, con una pequeña carballeira, embarcadero, parque infantil y zonas ajardinadas. El balneario cuenta con todo un repertorio de medios de aplicación de sus aguas minero-medicinales: duchas, baños, chorros, masajes, vaporizaciones y nebulizaciones, que serán empleados según el tipo de afección a abordar. Desde el embarcadero de Arnoia se pueden realizar excursiones fluviales en ecobarco, siguiendo el lento avance de las aguas del Miño por este lugar encalmado que es el embalse de Frieira. El río Arnoia entra en contacto con el Miño en este tramo, en el corazón del municipio al que da nombre, aunque nunca tuve claro quién bautizó a quién.
si el río al pueblo o esta tierra de vinos de Ribeiro y pimientos y aguas termales al río que acaba su viaje aquí. Seguimos nuestra ruta y llegamos a un municipio un poco más grande que el anterior. De los 21 kilómetros cuadrados de Arnoia, pasamos a los 27 de Cortegada. Un puente de pilares de piedra y estructura de celosía metálica une Crecente y Cortegada desde la década de 1930. Gracias a este puente, que es contemporáneo, casi contemporáneo, este es un poco más antiguo que el balneario de Cortegada, los agüistas procedentes de toda España podían venir a disfrutar de esos baños calientes, sulfurosos y tan curativos del balneario de Cortegada. Cortegada de baños, como figuraban las guías turísticas de principios del siglo XX, del primer tercio del siglo XX. Pues, ¿por qué? Pues porque gracias a este puente los viajeros llegaban en tren hasta la estación de Filgueira, en la provincia de Pontevedra, en el término municipal de Creciente, venían en unos coches, bueno, ya se imaginan cómo eran los coches de hace 100 años, o incluso algún coche de línea, y llegaban hasta Cortegada y podían disfrutar allí de una temporada de 9, 11 o 13 o 15 días, porque en aquellos tiempos los baños siempre se hacían en jornadas de más de 9 y siempre impares. Unos 200 metros aguas arriba se encuentra el puente que fue construido a principios de este siglo e inaugurado en 2008. Carece de la belleza del viejo, claro, pero en cambio permite una circulación mucho más fluida entre ambas provincias por este punto, en la carretera que une a Cañiza con Sinzo de Limia y que conecta también con Pontedeva, Ramirás y Celanova. La construcción del embalse coincidió con la decadencia del balneario de Cortegada, que estaba a la orilla del río, ahora mucho más que antes, porque el nivel de las aguas ha subido considerablemente. Este edificio de corte modernista fue mandado construir por José Álvarez Puga. Las obras se prolongaron entre 1932 y 1936. Aunque pequeño, es uno de los balnearios más bellos de Galicia. Actualmente el edificio acoge un museo que cuenta la historia termal de Cortegada desde que comenzó a funcionar el primer establecimiento en 1818. En la parte superior, además de la terraza, desde la que se tiene una espléndida vista de este río encalmado, el histórico edificio acoge ahora un restaurante atendido con mucho mimo. Las aguas de Cortegada son sulfurosas, templadas y de generoso caudal, que afloran en diferentes fuentes, como las que hay al lado del balneario histórico, o las que abastecen al nuevo centro termal, en las fuentes que antiguamente eran conocidas como las del Baño do Monte. Aunque el peso de la actividad se centra en los tratamientos gracias a unas aguas con magníficas propiedades terapéuticas, su centro termal cuenta también con un acogedor espacio lúdico. Se trata de un entorno muy diáfano, con el Miño como gran escenario, tras sus amplios ventanales, en el que encontraremos no solo piscinas y jacuzzis con agua termal, también todo un surtido de chorros y burbujas que van a convertir la estancia en un relajante placer. Pues este balneario, el de Cortegada, que de un modernismo tardío, porque se inauguró en 1837, la verdad es que el embalse lo perjudicó mucho, pero desde entonces le da ese aire de buque fantasma, porque durante muchos tiempos, yo lo recuerdo, ver desde la otra orilla cuando pasaba en tren, y cuando paso en tren, y estaba vacío, claro, era un balneario abandonado, y parecía, en días de niebla, pues eso, un buque, porque de hecho parece que está justo encima del río. Hoy es un restaurante, como lo acaban de ver, y bueno, es una manera de recuperar un edificio histórico y consagrarlo pues a una de las actividades más importantes de nuestra vida, que son las cosas de comer. Por eso aquí despedimos hoy nuestro programa. Volvemos la semana que viene y lo haremos pues con una ruta, si podemos,
cousas de comer e alguna que outra de ver. Gracias por estar con nosotros. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.